Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Padre, te damos gracias, Dios, por esta tu palabra. Te damos gracias por el privilegio de poder reunirnos en torno a tu palabra. Cuán grande y maravilloso es, Señor, que tú hables a tu iglesia, que tú hables a tu pueblo y que tú hables a cada uno de nosotros de manera particular, Señor. Aquí estamos delante de ti, Padre Santo. Gracias porque tú apartaste este día y lo santificaste, Señor, porque en este día tú te levantaste, Señor, de en medio de los muertos, Señor. Te levantaste glorioso y resucitaste, Señor, para nuestra salvación. Padre, gracias por este día precioso, Señor, en el que podemos descansar viniendo, Señor, delante de tu presencia, Señor, echando toda nuestra ansiedad delante de ti, porque tú nos cuidas, Señor, y pudiendo, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, escuchar tu voz. Señor, en esta mañana te pedimos, Señor, abre nuestros oídos, Señor, abre nuestros corazones, alumbra nuestro entendimiento. Háblanos, Señor, que tu palabra haya cabida en nuestros corazones, quita toda necedad, toda distracción, todo pensamiento superfluo, vano y necio, Señor. Quítalo de nuestras mentes, que podamos, Dios del cielo, llevar cada uno de nuestros pensamientos cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Toma el control, Dios del cielo, de todas las cosas que nos rodean, Padre, del fluido eléctrico, Señor, de la señal, del wifi, de los dispositivos y de todo lo que tú has provisto para que hoy podamos escucharte, Dios, pero por sobre todo, Dios, que tu palabra, Señor, haga en nosotros aquello para el cual tú la has enviado, Padre. Por Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, no sé si ustedes recuerdan, creo que todos se vieron esa película, y si alguien no se la ha visto, pues se la debe ver. Una gran película que se llama La vida es bella. Es una película, una de las tantas películas que han hecho acerca del holocausto nazi. Y esta película en particular es supremamente hermosa, tal cual como su título, La vida es bella, porque narra la historia de un padre que en medio de un campo de concentración nazi le hace ver a su hijo que están en un concurso. Le hace ver a su hijo que el concurso se trata de no comer y de aguantar hambre y de ser fuerte para experimentar todos esos azotes, ser fuerte para rendir en todos esos trabajos forzados, no dejarse intimidar por los gritos de los soldados. Y él le dice al niño que en eso consiste el juego, que el juego consiste en aguantar hambre, que el juego consiste en ser fuerte, que el juego consiste en no dejarse asustar ni amedrentar por estos hombres que van a estar todo el tiempo gritando en un idioma que él no va a entender. Y así transcurre en la película, en donde nos muestran que este niño pudo ver una gran tragedia a su alrededor con los ojos de su padre. Y nos muestran la inocencia de un niño que puede percibir el mundo, que puede percibir su entorno conforme a lo que su padre le dice que está sucediendo, conforme a lo que su padre le dice. Él percibe toda su circunstancia conforme a lo que el padre le está diciendo. Y él lo percibe como un concurso donde él va a ganar un premio, y efectivamente al final de todo este asunto, cuando la guerra cesa, uno de los soldados del ejército que derrotó a Hitler lo coloca en un tanque de guerra, lo carga, viene en un tanque de guerra y lo carga, y él siente que ese es el premio. ¿Por qué hablo de esta película? Porque así como este niño pudo ver una gran tragedia a través de los ojos de su padre, a través de lo que su padre le decía, nosotros como creyentes tenemos
que aprender a ver el mundo con los ojos de Dios. Tenemos que aprender a ver las circunstancias conforme a lo que la Biblia dice que significan esas circunstancias. Y tenemos que aprender a vernos a nosotros mismos en medio del mundo como la Biblia dice que nosotros somos, no como nos sintamos y no como nos digan los demás. Hoy más que nunca es necesario que nosotros tengamos una visión de las cosas que están sucediendo y de nuestra propia vida fundamentada en lo que la Biblia dice y no en lo que los medios de comunicación nos bombardean todos los días. Es necesario tener la mente de Cristo. Es necesario pensar, no con mis pensamientos ni con los pensamientos de nadie, sino que es necesario pensar con los pensamientos de Cristo y pensar con la palabra de Dios. Y aquí encontramos a un hombre que piensa, siente y experimenta con la palabra de Dios en medio de una circunstancia bien difícil. El apóstol Juan, como todos sabemos, fue exiliado en la isla de Patmos. Él en este momento es un anciano, tiene mucho más de 80 años, según los cálculos históricos que se hacen, está bajo el imperio de Domiciano, uno de los emperadores más perversos y más crueles que con mayor crueldad persiguió, torturó y mató a la mayoría de los cristianos que profesaban a Cristo abiertamente y a muchos de los apóstoles. Y este hombre, exiliado en la isla de Patmos, completamente anciano, completamente solo, en un tiempo tan difícil que cualquiera podría pensar que su vida se había terminado, en una época tan oscura, tan violenta y tan cruel, que si nosotros comenzamos a analizar esa época, nos va a parecer que nosotros estamos en el paraíso hoy. Si nosotros colocamos la escritura como el contexto de nuestra vida, nosotros vamos a tener una percepción mucho mejor de la que nosotros tenemos acerca de las cosas. Y es tan gloriosa la percepción que tiene el apóstol Juan, que quiero mostrarles cómo él introduce el estudio del Apocalipsis o la carta del Apocalipsis, cómo él la introduce y que pongamos atención a la manera como él se siente y cómo él se experimenta y sobre todo cómo él se percibe. Dice el versículo 4, que es la introducción al texto que vamos a leer. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y quiero introducir el mensaje de hoy con la misma introducción que hace Juan acerca de lo que vamos a recordar hoy, porque creo que todos lo sabemos. Número 1, Juan, a pesar de que está exiliado, a pesar de que es un anciano, a pesar de que está en un momento crítico y terminal de su vida, está lleno de gracia y de paz. Está lleno de gracia y de paz. Y es una fuente de gracia y de paz. Él le está deseando a todas las iglesias que hay en ese momento, le está deseando y enviando gracia y paz. Y nadie da de lo que no tiene. Él está lleno de la gracia de Dios y está lleno de la paz de Dios en medio de la isla de Patmos, en medio de la soledad, en medio del destierro y rodeado de toda una clase de noticias, que tienen que ver con la muerte de sus consiervos. Además de eso, Juan se siente identificado, unido y en comunión con el Dios Trino. Dice, gracia y paz de vosotros, del que es y que era, que ha de venir.
un nombre de Dios Padre, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, o sea, de la totalidad del ser del Espíritu Santo de Dios, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Él sabe que por encima de Domiciano y que por encima de todos los emperadores que han tratado de destruir a la iglesia, hay un rey que gobierna soberano y que es soberano sobre todos los reyes de la tierra. Así que él no ha perdido la perspectiva. Él tiene una perspectiva completamente cristocéntrica de la vida y de las circunstancias. Pero sobre todo está consciente del amor de Dios. Aunque está desterrado, aunque está abandonado, aunque sus compañeros han sido asesinados y torturados, él dice: a aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Mira qué lindas esas dos palabras. Aquel que nos amó y que nos lavó. Cristo te amó y te lavó. Son dos cosas que son centrales en la manifestación del amor de Dios a nuestras vidas. Él nos amó y nos lavó. Pero él no se siente como un pobre desterrado, como un pobre miserable abandonado en una isla desértica. No, él dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Conciencia de qué tiene Juan? De que él es un rey y un sacerdote, porque Cristo lo hizo rey y sacerdote. Y en eso radica la gratitud de saber que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, es capaz de hacer reyes y sacerdotes de pecadores despreciables como nosotros, de gente corriente como nosotros. Entonces, tenemos aquí, hermanos, una percepción de las circunstancias de la vida centrada en lo que dice Dios, en lo que dice nuestro Padre. Y yo quiero preguntarte en esta mañana si tú percibes tu vida de esa manera, si tú percibes tu entorno de esa manera, si tú percibes al gobernante de tu país como alguien que está por debajo del soberano de todos los reyes de la tierra. Y si tú te percibes a ti mismo como alguien que, si bien tiene un pasado oscuro, ahora fue hecho rey y sacerdote para Dios su Padre. Bueno, esa es la introducción que hace Juan de este texto, y al punto al que quiero que vayamos hoy es al versículo 7. Vamos todos a leer el texto de donde vamos a extractar nuestro mensaje de hoy. Dice el versículo 7: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, hay 3 puntos que vamos a considerar en esta mañana aquí. El primero de ellos es que Cristo viene con las nubes. El segundo de ellos es que todo ojo le verá. Y el tercero de ellos es que esto producirá un gran dolor y una gran aflicción. Lamentarán por él. Vamos a considerar nuestro primer punto. Dice que he aquí que viene con las nubes. Resulta que Juan no escribió Jesús viene con las nubes, sino que puso una expresión, una exclamación: he aquí. He aquí significa algo así como miren bien. He aquí es una expresión que busca atraer la atención a algo que de ninguna manera puede pasar inadvertido, de que de alguna manera puede ser ignorado. He aquí significa mira bien, una expresión paralela de he aquí, y que la encontramos en varios capítulos del Apocalipsis, es la expresión ven y mira, ven y mira. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la adoración a Jesús? Cuando ellos decían, hemos encontrado al Cristo, aquel de quien habló Moisés y los profetas en Jerusalén, en Nazaret, y dicen, pero ¿cómo así que en Nazaret? ¿Acaso en Nazaret puede haber algo bueno?
y el discípulo dice, ven y mira, ven y mira. Entonces, cuando Juan está diciendo, he aquí que viene con las nubes, no nos está dando una información de algo que él aprendió, sino que él en el espíritu, como él nos lo dirá más adelante, que está en el espíritu, que está adorando en el Señor, que es el día del Señor, es un domingo como hoy, él está diciendo, estoy viendo a Jesús venir con las nubes. Estoy teniendo una revelación, lo estoy viendo. No es algo que alguien me enseñó y que yo se los quiera transmitir. Es que estoy viendo el hecho como algo que está sucediendo, como algo que es inminente, como algo que es certero, como es algo que todos ustedes tienen que ver. Entonces, una de las cosas que tenemos que considerar es que nosotros tenemos que tener una imagen vívida de la segunda venida de Cristo. No tiene que ser solamente una profecía que debemos creer. No tiene que ser solamente un punto doctrinal que debemos analizar, que debemos cuestionar, que debemos discutir. No es un punto de vista que hace parte de nuestro credo evangélico para diferenciarnos de otros que de pronto no creen en la segunda venida. No tiene que ser un punto doctrinal de nuestra fe. No. Tiene que ser una escena que esté proyectada en nuestra mente. Tiene que ser una escena de la cual tengamos un cuadro mental. Tiene que ser un evento que nosotros anticipemos y anhelemos en el corazón. Eso es lo que tiene que ser la segunda venida de Cristo para un verdadero creyente. Algo que Él aguarda en su corazón, lo llaman la bendita esperanza del creyente. Y yo quiero preguntarte en esta mañana si alguna vez tú has levantado tus ojos al cielo y has contemplado las nubes y te has puesto a pensar qué tal si hoy viene el Señor. Si alguna vez tú te has puesto a pensar, a imaginar, a dibujar con tu imaginación ese día, ¿cómo será ese día cuando Él venga? Te has tratado de tener un cuadro mental de ese asunto y te has ubicado tú dentro de esa escena, te has ubicado tú dentro de ese contexto, has ubicado el sonido de la trompeta, has ubicado el resplandor de su gloria, has ubicado todo lo que la Biblia dice acerca de su venida. ¿Has pensado tú en esto seriamente? ¿Te has sentido en algún momento que hay cosas en tu vida que tienes que ordenar? ¿Te has puesto a reflexionar y a interiorizar si realmente tú estás listo para eso? Si realmente tu vida es digna de recibirlo, de contemplarlo, de verlo. ¿Tú te has puesto a pensar en todo lo que implica que ese evento es una realidad inminente y que en cualquier momento puede suceder? Y que las señales de los tiempos nos están diciendo que va a suceder pronto. ¿Tienes tú esa expectativa a nivel personal? Escúchame, a nivel personal, ¿tienes la expectativa de que Él viene con las nubes? ¿Lo guardas en tu corazón? En primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice que eso es supremamente importante. ¿Por qué? Porque el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Ven conmigo a primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel, escucha bien, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Sabes tú que Cristo es puro? ¿Sabes tú que Cristo es puro y santo? Y que todo aquel que tiene la esperanza de su retorno y de su regreso se purifica a sí mismo
de la misma manera que Jesucristo es puro. Yo quiero preguntarte, ¿tú qué estás haciendo para ser puro? Porque aquí no están hablando de la obra del Espíritu Santo, aquí están hablando de lo que produce en el corazón la certeza de saber que Él viene pronto. Lo que produce en nuestra vida y lo que produce en nuestras decisiones y de nuestras resoluciones, en las cosas que escogemos cada día, se manifiesta si tenemos o no tenemos esta esperanza. En los más mínimos detalles. La santificación es la certeza de que uno que es puro y santo viene a buscarnos. Y yo te pregunto, ¿tú tienes esa certeza? ¿Tú te estás purificando a ti mismo? ¿Tú entiendes que hay cosas que contaminan? ¿Tienes la capacidad de discernir lo que contamina? ¿O no te importa porque realmente no tienes un cuadro vívido en tu corazón de que Cristo realmente viene y es verdad y viene pronto? Además de que debemos tener una imagen vívida en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestra imaginación, la segunda venida de Cristo es algo que se debe proclamar. La segunda venida de Cristo es algo que se debe proclamar. En la antigüedad y aún en nuestros días, en los lugares donde hay una monarquía, antes de que llegue un rey a una población, a un pueblo, a una provincia, llega primero un heraldo, alguien que lo anuncia, alguien que lo proclama, alguien que le dice, viene el rey, vengan a recibirlo. Y ese anuncio y esa proclama es para que la gente se asome a las ventanas, salga a sus puertas, salgan a recibir al rey. Y quiero decirte que es tiempo de proclamar que Jesucristo viene. Es tiempo de proclamar. Cuando salimos a las calles, cuando salimos a predicar, los que salen a predicar, gloria a Dios por los hermanos valientes que están predicando el evangelio en la calle, y no solamente los de la Piedra Angular, sino los de muchas iglesias. Dios está despertando a su pueblo. La parábola de las 10 vírgenes dice que como Jesús tardaba, todas las vírgenes, las 5 insensatas y las 5 prudentes, cabecearon y se durmieron. Eso es una de las cosas que me impacta de esta parábola. Dice, todas cabecearon y se durmieron. El adormecimiento espiritual es la señal de la venida de Jesús. Pero dice que a medianoche se escuchó un clamor que dice, viene el novio, salgan a recibirlo. A medianoche se escuchó un clamor. Y yo quiero preguntarte si tú estás clamando eso. Si tú eres ese heraldo que en la medianoche de estas circunstancias oscuras, de este momento tan oscuro, esta es la medianoche, está oscureciendo, la maldad está aumentando, el caos está aumentando, la anarquía está aumentando, la perversión está aumentando, la inseguridad está aumentando. Todo esto está sucediendo porque es de medianoche. Y dice la Escritura que a medianoche se oirá un clamor que dice, viene el novio, viene el novio, viene el novio. Salgan a recibirlo. Viene el novio, salgan a recibirlo. Es un clamor enviado por Dios para hacernos despertar. Y esa es la pregunta. ¿Tus oídos están oyendo ese clamor? Tu boca está proclamando esa venida. Y también encontramos al profeta Joel, que habla del día terrible y espantoso, el día del Señor. Y le dice a los sacerdotes, tocad trompeta en Sión y den alarma en mi santo nombre. Es tiempo de proclamar que Jesucristo viene, iglesia. Hoy más que nunca es tiempo de proclamar que Jesucristo viene. Este es el sello del evangelio, su retorno. De la misma manera que estamos proclamando la primera venida, de la misma manera ya todos lo saben, hermano, todos lo saben. Todos saben que Jesucristo vino a la tierra, todos saben que Él murió, todos saben que Él resucitó. Pero ¿sabes qué pocas personas saben? Que ese mismo que murió y resucitó viene pronto.
Y eso hay que proclamarlo. Hay que completar el evangelio que nosotros estamos predicando para decir que Él viene pronto y proclamar cómo es su venida. Porque ya no viene de la misma manera que vino en la primera vez. Así como proclamamos la primera venida de Cristo, así tenemos que proclamar la segunda venida también. El libro de Hebreos, en el capítulo 9, dice lo siguiente. Vamos a Hebreos capítulo 9. El versículo 27. Mire lo que dice. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aparecerá por segunda vez, pero ya no para perdonar pecados, sino para castigar pecados. La segunda aparición de Cristo no es para dar gracia, para dar misericordia, para dar perdón, sino para hacer justicia. Y esta segunda venida tiene que ser proclamada. Esta segunda venida es el memorial de la cena del Señor. Nosotros practicamos la cena del Señor y dice que todas las veces que comamos de este pan y bebamos de esa copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, hasta que Él venga. Ese es el punto culminante de la historia. Él ha de venir, dice, Él ha de venir. La segunda venida de Cristo se debe afirmar enfática y dogmáticamente. Escuche bien, enfática y dogmáticamente. Es decir, esto no es algo que tiene que ser sujeto a posiciones teológicas. De que si yo creo que si yo soy de esta corriente o que si yo soy de la otra. No, esto no es de ninguna corriente. Esto es una verdad fundamental, tan fundamental como su primera venida es la segunda venida. Así que tiene que ser afirmada enfática y dogmáticamente. Así como se cumplieron todas las profecías que hay de la primera venida de Cristo, todas se cumplieron. Así también todas las profecías de su segunda venida, que son igual de numerosas e importantes, todas esas profecías también se van a cumplir. Él primero vino a servir y a morir. Pero ahora, dice la Escritura, vendrá a juzgar y a reinar. Esta primera venida, esta segunda venida de Cristo se debe enseñar, hermano. Se debe enseñar. Ahora más que nunca, hermano. Estamos viendo todas las señales, todos los eventos profetizados están sucediendo delante de nuestros ojos. Todos los eventos, escuchen, que fueron divinamente ordenados y que Jesucristo cuando vino aquí a la tierra y todos los profetas que escribieron antes de Jesús, todos ellos anunciaron los eventos que acontecerían en la tierra como señales de la venida del Señor Jesucristo. Todo lo que está sucediendo, terremotos, tsunamis, guerras, pandemias, el problema del calentamiento global, el problema de la crisis ambiental, el problema del hambre, el problema de la anarquía, el problema del caos, la apostasía de la iglesia, el adormecimiento de la iglesia, los falsos maestros, las falsas iglesias, las falsas doctrinas, todas son señales de su segunda venida. Nosotros tenemos que enseñarla, Se ha hecho real, se ha hecho patente, se ha hecho clara. El segundo aspecto que vamos a considerar en esta mañana, del primer aspecto, la segunda parte que vamos a considerar del primer aspecto es que viene con las nubes. Dice, he aquí que viene con las nubes. Si nosotros vamos al libro de Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 11, los discípulos estaban mirando a Jesús y Lucas narra que Jesús ascendió a los cielos y que los discípulos se quedaron mirándolo hasta que una nube lo ocultó de su mirada. Subió a los cielos hasta que las nubes lo escondieron.
Y un ángel le dijo a los apóstoles, ¿qué hacen mirando al cielo? Este Jesús, así mismo, como lo han visto partir de ustedes, así mismo regresará. Regresará con las nubes. Y eso significa no solamente que va a regresar con las nubes, sino que va a regresar con gloria, hermano, con gloria. Porque las nubes simbolizan la gloria de Dios. Siempre que la gloria de Dios se manifestaba a través de una nube. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, la presencia de Dios se manifestaba en una nube que los cubría. Cuando adoraban en el tabernáculo y cuando fue organizado todo el tabernáculo, dice que la nube de la presencia de Dios llenó el tabernáculo. Una nube llenó el tabernáculo. Cuando Jesucristo subió al monte de la transfiguración y sus vestidos se hicieron resplandecientes y apareció Elías y apareció Moisés y comenzaron a ver un rayito de su gloria. Dice que descendió una nube del cielo que los cubrió delante de ellos. En el libro del profeta Isaías, cuando habla de la caída de Satanás, dice que Satanás cayó y fue destituido del cielo porque él en su corazón anhelaba poner su trono en el lugar del Altísimo y decía, allí en las nubes del cielo me sentaré. Las nubes simbolizan la gloria de Dios. Así que Cristo ya no viene humillado, no viene como un manso corderito, no viene como alguien insignificante que de pronto vas a dudar de que sea. No, la gloria de Dios viene con él. Él viene con las nubes, él viene en gloria. Ahora, vamos al segundo aspecto. Ahora sí que quiero considerar el segundo aspecto, y es que todos lo verán. Dice la Escritura, todos lo verán. Dice, todo ojo le verá. Todo ojo significa el ojo físico de las personas. Y esto quiere decir que no es una aparición mística, que no es una experiencia espiritual que van a tener algunos seres que tienen percepciones extrasensoriales. No, está diciendo todo ojo le verá. Es decir, sea que sean ciegos o sea que sean videntes, sean espirituales o sean carnales, sean ateos o sean creyentes. Todo ojo significa todo ser viviente que tiene ojos lo verá. Todo ojo lo verá. El mismo Cristo que murió en la cruz del Calvario, que fue traspasado y que resucitó, ese mismo Cristo es el que viene de verdad. Es una manifestación literal, real, verdadera del mismo Señor Jesucristo. Él se levantará del trono donde ahora está sentado y descenderá visiblemente a la tierra. Todo ojo le verá. Esto es supremamente importante porque ustedes recuerdan que el Señor Jesús quiso recalcar en el corazón de los discípulos que Él no era un fantasma cuando resucitó, cuando apareció. Jesús le dice a sus discípulos, palpad y ved, tocad, miren que yo tengo huesos, que tengo carne, que un espíritu no tiene huesos y carne, palpad y ved. Y cuando Tomás dijo, yo no creo hasta que no meta mi mano en su costado, él dijo, ven, mete tu mano en su costado, y se apareció para que lo vieran y hizo que lo tocaran. Y no solamente eso, sino que pidió que le dieran comida para poder comer delante de ellos y que a ellos le quedara claro que él era en verdad Jesucristo, un hombre real, glorificado, pero con un cuerpo real, con un cuerpo humano. No es como el cuerpo de nosotros, porque es un cuerpo glorificado, pero es tangible, hermano, es tangible. Y yo quiero que ustedes abran su entendimiento y entiendan, lo puedes tocar y lo puedes ver, es real, es un hombre de verdad. Cristo, la segunda persona de la Trinidad hecha hombre, viene con su costado traspasado, con sus manos horadadas, con sus pies. Ese es el Cristo
glorioso y resucitado. De verdad que todo ojo le verá, y aquí ya no importa si creen o si no creen, todo ojo le verá, todo ojo le verán. Pero dice algo bien importante, dice, y los que le traspasaron. He aquí que todo ojo le verá, y los que le traspasaron. ¿Quiénes son los que le traspasaron? Pues los judíos, los romanos, Caifás, Herodes, Pilatos. Toda aquella generación estará de pie viéndolo venir. Y todas las generaciones que lo han seguido traspasando, todos los judíos que lo siguen rechazando, todos los judíos que lo siguen tratando como un blasfemo porque él dijo que era hijo de Dios, y ellos dicen ese no es el hijo de Dios porque él dijo que era el Mesías, y los judíos todo el tiempo, escúchame bien, iglesia, el pueblo judío instante tras instante, minuto a minuto, blasfema del nombre de Jesús que dijo que él era el Mesías, y ellos lo niegan. Ese es el gran pecado del pueblo judío, y por eso su templo está derribado. A cada segundo que pasa sin que un judío reconozca que ese es su Mesías, es un segundo de condenación. Cada judío que vive su vida ignorando que su Mesías vino, que murió y que resucitó, está continuamente traspasando al Señor. Todos ellos lo verán. Pero ellos no son los únicos que han traspasado al Señor. Hay muchos que lo siguen traspasando hoy en día. Aquellos que lo rechazan, aquellos que lo ignoran, aquellos que lo han conocido pero lo desprecian, aquellos que lo han conocido pero se apartan, aquellos que, como dice el mismo Señor Jesucristo, tengo algo contra ti, y es que has dejado tu primer amor. Mira por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, porque si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te has arrepentido. Los fríos, los tibios, los que no son ni fríos ni calientes, a los cuales él dice, te vomitaré de mi boca, ellos lo han traspasado. Los que viven en sus afanes, los que no tienen tiempo para el Señor, todos los días traspasan al Señor. Dice, y los que los traspasaron. Ahora, dice que lo verán. Y la pregunta es, ¿qué verán? Y quiero que vayamos un momentico a la visión que tiene Juan de Cristo Jesús. ¿Qué verán? ¿Qué será lo que verán? ¿A quién verán? Vamos al versículo 12 del capítulo 1. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Todo ojo lo verá. Aquí solamente lo está viendo Juan, y él creo que hace un esfuerzo por describir lo que ve. Y sería muy difícil hacernos un cuadro con nuestra imaginación
Y cualquier cuadro que nos pudiéramos hacer, sería bueno que lo hiciéramos sabiendo que nunca nos vamos a acercar lo suficiente y que siempre nos vamos a quedar cortos para lo que veremos en aquel día. Pero quiero decir algunas cosas de lo que hay aquí revelado. Y dice que lo primero que vio fue a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies. Una ropa que llegaba hasta los pies y un cinto de oro en su pecho. La ropa que llega hasta los pies y el cinto de oro son representativos de la realeza y del sacerdocio del Señor Jesucristo. Y dos de las más grandes dignidades que tiene Jesucristo es que Él es sacerdote y rey. Él es sacerdote, rey y profeta. Pero aquí en particular nos están mostrando su sacerdocio y su realeza. Como profeta le está revelando a Juan todo lo que va a acontecer, pero su vestidura es la vestidura de un sacerdote y un rey. Él es sacerdote y rey. Dice, su cabello y su cabeza eran blancos como blanca lana, como la nieve. Sus cabellos blancos simbolizan la eternidad del Hijo de Dios. Simbolizan, por decirlo así, al anciano de días. Anciano de días no significa que tiene muchos días, sino que es eterno. Es el Dios de todos los días, es el Dios de la eternidad. Los cabellos de Jesús y su cabeza blanca simbolizan la eternidad del Hijo de Dios. Dice que sus ojos son como llama de fuego. Y habla aquí del poder que tienen los ojos de Jesús de ver más allá de las apariencias. El poder de escudriñar lo más profundo del alma del ser humano. Cuando esos ojos nos ven lo más profundo de nuestro corazón. Él es el que escudriña los corazones. Él es el que conoce todos los abismos. Él es el que puede ver todo lo que nadie ve. Él es el omnisciente. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Dice que sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Hermano, esto habla, el bronce en el Antiguo Testamento, el bronce simboliza juicio. Y cuando hablan de que es bronce bruñido, o sea, un bronce muy brillante, muy pulido, muy resplandeciente, dice refulgente como en un horno, habla de que el juicio, hermano, el juicio comienza primero por la iglesia. Él viene como juez, pero escúchame bien, todos conocemos un principio. Cuando una señora va a la calle y regaña a un niño, lo primero que uno dice es, ¿por qué no regaña primero a los hijos de ella? ¿Cierto? Usted no puede ir a reprender a los hijos del vecino si usted no reprende primero a los suyos. Eso es un principio. Eso no es como que un orden que establecimos nosotros los humanos, no. Si usted va a disciplinar a alguien, primero tiene que disciplinar a sus hijos en su casa. De hecho, la Biblia dice que si usted no tiene a sus hijos en sujeción, usted no puede pastorear al pueblo de Dios. Eso es lo que la Biblia dice y eso es tremendo, hermano, porque es bien difícil. Es bien complicado. Dice que un hombre que no puede sujetar a sus hijos no puede tampoco pastorear a la iglesia. ¿Y usted cree que Dios no cumple con ese requisito antes de juzgar al mundo? ¿No juzgará Dios a la tierra, a la iglesia? ¿Sabe en medio de qué está el Señor Jesucristo? ¿En medio de qué lo ve Juan? Dice que estaba en medio de 7 candeleros. Y el versículo 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Los 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cristo está en medio de la iglesia pasando revista ahora. Por eso es que usted ve y usted no puede decir ahora que al COVID solamente le da a los impíos. No, señor. El COVID no ha respetado ni pastores, ni profetas, ni evangelistas, ni ministros, ni nada.
Cristo está en medio de su iglesia pasando revista. Y si tú quieres estar preparado, escúchame bien, si tú quieres estar preparado para su venida y si tú quieres conocer cuál es esa revisión que Cristo hizo de las iglesias, léete las 7 cartas a las iglesias que están en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Y revisa si no has perdido tu primer amor. Revisa si no has aceptado doctrinas falsas en tu corazón. Revisa si no estás muerto espiritualmente como la iglesia de Pérgamo. Revisa tu vida porque Cristo viene. Y Él dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Si no te arrepientes, quitaré tu candelero de tu lugar. Hermano, ¿por qué hay que buscar tanto teólogo para entender algo tan sencillo? Jesús está diciendo, los candeleros son la iglesia. Iglesia, arrepiéntete o te quito el candelero. Pues yo entiendo que lo que Él quiere decir es, iglesia, arrepiéntete, o si no, no eres iglesia. O si no, no eres iglesia. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Eso habla de la autoridad de Jesús, de la autoridad que tiene su palabra, del poder que tiene su palabra. El estruendo de muchas aguas habla del poder de Dios que se manifiesta en su palabra. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Las 7 estrellas son las 7 iglesias. Eso ya lo dijo en el versículo 20. Y eso significa que Jesucristo tiene dominio y soberanía sobre todas las iglesias. Sobre todas las iglesias que son iglesias. Que son iglesias. Mire, si una iglesia es verdadera, el que reina es Cristo y no el hombre. Si en una iglesia reina el hombre, eso no es iglesia. Es una organización religiosa que busca lucrarse. Y de eso hay bastante. Iglesia es el lugar donde Cristo reina y donde no se hace la voluntad mía, sino la de Cristo. Eso es iglesia. Y Cristo es Señor de las iglesias. Tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Y por qué 7? ¿Son 7 las iglesias? No, hermano, el 7 es el número de la plenitud. Siempre que aparece un 7, lo que quiere decir son todas las iglesias. 7 iglesias significan todas las iglesias. 7 es el número de la plenitud. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Qué quiere decir eso? La espada significa pelea. Él viene a pelear con sus enemigos. Él viene a destruir a sus enemigos. La Biblia dice que Él destruirá al anticristo con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Esa espada que sale de su boca es una espada que va a destruir a todos los que lo han aborrecido, a todos los que lo han despreciado, a todos los que lo han ignorado, a todos los que lo han abandonado, a todos los que lo han despreciado. Serán destruidos por la espada aguda de 2 filos que sale de su boca. Y dice que su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Y eso nos muestra la gloria de Dios. Tú no puedes mirar al sol cuando Él resplandece con su fuerza. Lo puedes ver, pero tienes que bajar la mirada. Y eso muestra cuán glorioso es Dios, que no podemos permanecer mirándolo. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Nos responde Jesús en el versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Mire lo que dice, yo soy el alfa y la omega. Yo fui el que comencé todo y yo fui el que termino todo. ¿Y sabe qué implica eso? Implica que tú tienes que entender que el tiempo es lineal, que el tiempo se agota, que el tiempo no es circular,
que tu vida y tu existencia tiene un fin. Escucha, hay un fin, como que Cristo vive, como que Cristo existe, hay un fin. Hay un fin para esta vida, hay un fin para este mundo, hay un fin para esta tierra, hay un fin para tu pecado, hay un fin para la maldad, hay un fin para esta historia, hay un fin para todo. Y ese fin es Jesucristo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Recuerden cuando Juan dice, en el principio era el verbo. Él fue el que dio origen al principio. Él es la palabra de Dios. Cuando el Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y dijo Dios, la voz de Dios es Cristo. El verbo de Dios es Cristo. Y dijo Dios, hágase la luz. ¿Y cuándo fue eso? En el principio. Antes de que el mundo fuese, Él es el eterno. Y Él le da inicio y Él le da final a todo lo que existe. Tu vida tuvo un comienzo, ¿cierto? Tu vida tiene un final. Tu historia tiene un comienzo, tu historia tiene un final. Porque todo lo que comienza terminará. Porque Cristo existe, el único eterno es Él. Él nos ofrece el regalo de la vida eterna. Tú lo tomas o lo dejas. Él nos ofrece el regalo de la vida eterna. Pero es un regalo. Es un regalo. Mi vida tiene principio, mi vida tiene final. Y que tu final sea Cristo. Para vida eterna y no para perdición. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y el que ha de venir. El que es y que era es un nombre de Dios el Padre. El yo soy, el Yahweh. La conjugación en todos los tiempos, traducido como el eterno. El que era, el que es, el que siempre será. Y dice el que era, el que es, el que ha de venir. Jesucristo ha de venir. Si hay algo que es cierto, es que Él ha de venir. Ha de venir porque se tiene que acabar el mal, porque se tiene que acabar la maldad, porque los reinos injustos tienen que ser suprimidos, pero no los van a suprimir las huelgas, no los van a suprimir las protestas, los va a suprimir el mismo Señor Jesucristo cuando venga. Él es el principio, Él es el fin, Él es el primero, Él es el último. Y el tercer aspecto que quiero que consideremos de su venida es que su venida va a causar gran aflicción. Versículo 7 nuevamente. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Lamentación, la palabra lamentación ahí, hermano, se refiere a la expresión de dolor de una madre cuando se muere su único hijo. Ven conmigo a Zacarías, capítulo 12. Zacarías, capítulo 12, versículo 10 al 14. Esto fue profetizado por Zacarías también. Zacarías 12, 10 al 11. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adradimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes cada uno por sí y sus mujeres por sí. Lamentarán por él.
Bueno, ¿y por qué lamentarán? ¿Cómo así que van a lamentar si se supone que es un acontecimiento glorioso, esplendoroso, apoteósico? No es Él el deseado de las naciones, no es Él el que viene a traer justicia, verdad, derecho, paz, armonía y sanidad a la tierra. ¿Por qué están llorando? ¿Por qué se están lamentando? ¿Por qué el dolor de todas estas personas que lo están viendo es como el dolor de cuando a alguien se le muere su único hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No se supone que debieran estar alegres? Este es un cuadro bien interesante de la venida de Jesús. Un cuadro bien interesante porque dice, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Será un día de gran llanto, un llanto como nunca jamás se ha oído sobre la tierra, un dolor como nunca jamás se ha experimentado. Todos llorarán, todos se lamentarán. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque cuando lo vean llegar, sabrán que no hay perdón para sus pecados. Cuando lo vean llegar, sabrán que despreciaron la única oferta que tenían para librarse del castigo eterno. Porque en el momento de su gloria y de su esplendor, las conciencias cauterizadas despertarán, como despierta la conciencia de todo pecador frente a él. Pero no habrá gracia ni oferta de salvación, sino una horrenda expectación de juicio que los va a devorar a todos. Entenderán, conocerán y comprenderán la gravedad de su pecado. El peso de su culpa y de su maldad caerá sobre sus conciencias, pero sin esperanza alguna de ser perdonados. El que viene no es aquel Jesús humillado. El que viene es el juez de la tierra, a darle a cada uno lo que cada uno merece. Ya no hay expiación por los pecados. Ahora los pecados serán expuestos públicamente, exhibidos públicamente, frente al tribunal de Dios y delante de todas las naciones de la tierra. Todas las cosas horrendas, asquerosas y sucias que hacen y que piensan los hombres que viven sobre el planeta serán desnudados delante de todos. Y aquel rey ejecutará su juicio y su justicia. Por eso llora toda la tierra. Por eso lamentan todos los habitantes de la tierra. No creímos, no aceptamos, no aprovechamos y ahora ya no queda nada sino condenación y juicio. Pero ¿y dónde está la iglesia allí? ¿Dónde está la iglesia que lo espera, que lo anhela, que lo desea? ¿Dónde está la iglesia que clama por él y que anuncia su venida? ¿Dónde está? Ven conmigo a Judas. Inmediatamente nada más tienes que voltear la hoja anterior y ahí está Judas. Judas 14 y 15. Dice, de estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Solo el versículo 14. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. La iglesia viene con el Señor. La iglesia no está en la tierra. Los que están en la tierra, los que lo ven, harán lamentación por él.
no hay festejo en la tierra, solo llanto, dolor y luto, porque Jesús como Rey está entrando, pero no está entrando solo. Viene con una corte celestial, como vienen todos los reyes, tal cual como Juan lo ha dicho y nos ha hecho para nuestro Padre reyes y sacerdotes. Y viene Cristo con todo su séquito, con todas las almas que Él lavó, con todas las vidas que Él amó, con todos aquellos que se purificaron, con todos aquellos que creyeron en el Señor, con todos aquellos que tuvieron oídos para oír y ojos para ver, en el momento en que era necesario oír y en el momento en que era necesario ver. El Señor viene con las nubes, pero el Señor también viene con sus santos, viene con su iglesia. Ven conmigo a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Antes de que Él venga a la tierra, antes de que Él se deje ver por todos los ojos y en medio de las nubes, sucederá esto. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La iglesia no estará en la tierra. Para la segunda venida de Cristo, la iglesia estará con Cristo. Será arrebatada, dice la Escritura. Así que en esta mañana solamente cabe que hagamos la pregunta de cuando el Señor venga, porque he aquí que el Señor viene, he aquí que Él ha de venir un poquito y el que ha de venir vendrá, no hay lugar a dudas. La pregunta es, ¿dónde vas a estar tú cuando Él venga? ¿Dónde vas a estar tú cuando Él venga? Hay dos grupos de personas. Un grupo grande y multitudinario de personas que son los que han muerto en Cristo Jesús, creyendo en Jesús, y han sido resucitados por esa voz de trompeta del Señor. Los que están vivos esperando al Señor y han sido arrebatados junto con esos resucitados para recibir al Señor en el aire, en medio de las nubes. O los que están aquí en la tierra, viéndolo entre lamentos, quejidos y dolor. Solamente hay dos grupos. ¿En qué grupo estás tú? Quiero que vengas conmigo a Lucas, capítulo 21. Lucas capítulo 21, el versículo 34 y 35, siempre lo leo porque la repetición es buena. Lucas 21 del 34 al 36 dice, mirad bien, mirad también por vosotros mismos. Miren lo que dice, mira también por ti mismo. O sea, no pienses que esto es una clase. Mira también por ti mismo. No pienses en los demás, en este momento piensa en ti. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra.
Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, preguntémonos en esta mañana si estamos listos para partir. ¿En qué lugar queremos estar? ¿En qué bando queremos estar? ¿Qué cuadro mental tienes de la segunda venida del Señor? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ubicas? ¿Qué produce en tu vida el conocer esta verdad? ¿Es algo que usas simplemente para discutir con personas sobre doctrina? ¿O es una esperanza que tienes en tu corazón que hace que te apartes del mundo y del pecado? ¿Qué estás haciendo con esta verdad que está siendo anunciada y que debe ser proclamada? ¿Qué estamos haciendo?